Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 229. En tiempos difíciles siempre aparecen personas que prometen soluciones rápidas y dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar. Eso también ocurrió en los días de Jeremías. Mientras Dios llamaba al pueblo a prepararse para un tiempo difícil, otros aseguraban que todo terminaría pronto y que no había motivo para preocuparse. En esta lectura vas a encontrar el enfrentamiento entre Jeremías y un falso profeta llamado Ananías. Un episodio que deja al descubierto la diferencia entre hablar por iniciativa propia y hablar de parte de Dios. También comenzarás a descubrir un cambio muy importante en el libro, porque en medio de tantos anuncios de juicio, empiezan a aparecer promesas de restauración, de regreso. Empiezan a aparecer promesas de restauración, de regreso y de esperanza para un pueblo que un día volverá a su tierra. Estos capítulos nos recuerdan que la verdadera esperanza nunca nace de ignorar la realidad, sino de confiar en lo que Dios ha dicho. Mientras avances en la lectura, vas a ver cómo el Señor comienza a abrir una ventana hacia el futuro y demuestra que, aún después del juicio, su propósito sigue siendo restaurar a su pueblo y cumplir cada una de sus promesas. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Jeremías capítulo 28. Ananías, el profeta mentiroso. Había en el pueblo de Gabaón un profeta llamado Ananías, hijo de Sur. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, Ananías habló conmigo en el templo de Dios, en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban allí, y me dijo: El Dios Todopoderoso afirma: voy a quitarle todo el poder al rey de Babilonia, porque sacó de mi templo todos los objetos de valor y se los llevó a su país. Pero dentro de 2 años los traeré de vuelta a Jerusalén. También traeré de vuelta a Joaquín, hijo de Joacín, que era rey de Judá, y a todos los habitantes de Judá que fueron llevados como esclavos a Babilonia. Yo soy el Dios de Israel, y les juro que voy a acabar con el poder del rey de Babilonia. Yo le contesté también en presencia de los sacerdotes y de todos los que allí estaban: ¡Qué bien, Ananías! Quiera Dios hacer todo eso que ahora nos anuncias. Sería muy bueno que los babilonios devolvieran los utensilios del templo de Dios y que volvieran acá todos los que fueron llevados prisioneros a Babilonia. Pero antes escucha esto, y también ustedes, los que están aquí presentes. Los profetas que vivieron antes que nosotros anunciaron que habría guerra, hambre y enfermedades en muchas naciones y en grandes reinos. Pero cuando un profeta habla de paz, sabremos que habla de parte de Dios solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que llevaba yo en el cuello, el cual representaba el poder de Babilonia, y lo hizo pedazos. Dijo delante de todos: Esto es lo que Dios ha declarado: dentro de 2 años haré pedazos el poder del rey de Babilonia y no volverá a dominar a las naciones. Yo me retiré de allí, pero algunos días después Dios me dijo: Jeremías, ve y dile de mi parte a Ananías lo siguiente: tú has hecho pedazos un yugo de madera, pero ahora voy a cambiarlo por uno de hierro. Yo soy el Dios Todopoderoso y voy a darle al rey de Babilonia un poder extraordinario. Ahora va a dominar a todas estas naciones y las hará sus esclavas. Hasta las bestias del campo estarán bajo su dominio. Entonces yo le dije a Ananías: ahora escúchame tú, señor profeta. Tú estás haciendo que este pueblo crea una mentira, pues Dios nunca te envió a hablarles. Lo que Dios ha declarado es que va a destruirte por completo. Con tus palabras has hecho que este pueblo se rebele contra Dios. Por eso, antes de que termine el año, morirás. Y así sucedió. En el mes de Etanim de ese mismo año, el profeta Ananías murió. Carta de Jeremías. Jeremías capítulo 29.
Yo, Jeremías, le envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Esa carta la envié con Elasá, hijo de Safán, y con Gemarías, hijo de Hilcías. A estos dos, el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país. Cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios y jefes de Judá, y también los artesanos y los herreros. La carta decía: yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia, ya que están allí, construyan casas y vivan en ellas, cultiven sus granjas y coman los frutos que allí se den, cásense y tengan hijos. No dejen que su población se disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. No se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Tal vez dirán ustedes que yo he puesto profetas en Babilonia, pero debo aclararles algo. Yo, el Dios Todopoderoso, voy a mandar guerra, hambre y enfermedades contra el rey que ocupa el trono de David y contra todos los parientes de ustedes que aún quedan en Jerusalén, es decir, contra todos los que no fueron llevados como esclavos a Babilonia. Serán como higos podridos, que de tan podridos no se pueden comer. Todos ustedes, los que fueron llevados prisioneros de Jerusalén a Babilonia, obedezcan de una vez por todas mi palabra. Hasta ahora no han querido obedecerme. No han hecho caso de los mensajes que una y otra vez les he enviado por medio de mis servidores, los profetas. Por eso, yo los perseguiré con guerras, hambre y enfermedades. Al verlos, todas las naciones a donde yo los mandé temblarán de miedo. Ustedes serán objeto de burla y de insulto. Les juro que así será. Yo, el Dios Todopoderoso, sé todo lo que han hecho, y les advierto que voy a entregar a Acab, hijo de Colaías, y a Sedequías, hijo de Masías. Los entregaré al rey de Babilonia, porque usaron mi nombre para anunciar cosas que yo jamás les ordené decir. Todo lo que han dicho es mentira. Además, cometieron algo terrible en Israel, pues tuvieron relaciones sexuales con mujeres que no eran sus esposas. Por eso, el rey de Babilonia los matará delante de ustedes. Y cuando los que fueron llevados prisioneros a Babilonia quieran maldecir a alguien, dirán: que Dios te quite la vida como lo hizo con Acab y Sedequías. A estos dos, el rey de Babilonia los quemó en el fuego. Les juro que así será. Mensaje para Semaías. Después Dios me ordenó darle este mensaje a Semaías, el soñador. Yo, el Dios Todopoderoso, sé que tú enviaste cartas al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a todos los otros sacerdotes y a toda la gente que está en Jerusalén. En esas cartas le decías a Sofonías que yo lo había nombrado sacerdote en lugar de Joiada para que cuidara mi templo. También le decías que a todo loco que se creyera profeta, él debería meterlo en el calabozo y atarlo con cadenas. Además, le reclamabas a Sofonías el no haber apresado a Jeremías. Según tú, Jeremías se hacía pasar por profeta y hasta se había atrevido a enviar una carta a los prisioneros de Babilonia. En esa carta, Jeremías les aconsejaba construir casas y vivir en ellas, plantar árboles frutales y comer de los frutos que dieran, porque pasarían muchos años como esclavos en Babilonia.
Esa carta se la leyó el sacerdote Sofonías al profeta Jeremías. Dios también me ordenó darles el siguiente mensaje a todos los que habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Semaías el soñador les ha dado un mensaje en mi nombre y les ha hecho creer en una mentira, pero yo no lo he enviado. Y como ha hecho que mi pueblo se rebele contra mí, yo lo voy a castigar. Él y su familia dejarán de ser parte de mi pueblo y no disfrutarán del bienestar que yo le daré a mi pueblo. Les juro que así será. Restauración de Israel. Jeremías capítulo 30. Dios me dijo: Jeremías, yo soy el Dios de Israel, y te ordeno que pongas por escrito todo lo que te he dicho hasta ahora. Viene el día en que haré volver de la esclavitud a Israel y a Judá. Los dos son mi pueblo, y los traeré a la tierra que les di a sus antepasados. Te juro que así lo haré. En cuanto a Israel y a Judá, Dios me dijo: se oyen gritos de espanto, de terror y de preocupación. ¿Por qué están pálidos los hombres? Los veo retorcerse de dolor como si fueran a tener un hijo. Pregunten, y todos les dirán que los hombres no dan a luz. Viene un día terrible como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá muchísimo, pero al final lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud, lo salvaré del poder que lo domina y nunca más volverá a ser esclavo de extranjeros. Les juro que así lo haré. Mi amado pueblo de Israel, no tengas miedo ni te asustes, porque a ti y a tus hijos los libraré de la esclavitud que sufren en Babilonia. Podrán vivir seguros y tranquilos, no volverán a tener miedo de nadie. Yo soy tu Dios, y solo a mí me adorarás. Servirás al rey, porque el rey que te daré reinará como David. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones por las que te he dispersado. A ti no te voy a destruir, pero te daré el castigo que mereces. Te juro que así lo haré. Dios también le dijo a Jerusalén: tu herida es una llaga que ya no tiene remedio. No hay nadie que te defienda, no hay medicina que te sirva, jamás volverás a estar sano. Los países en que confiabas te han olvidado, ya no les importas. Yo te he causado dolor como si fuera tu enemigo. Pero no tiene caso que te quejes. Para tu dolor ya no hay remedio. Te he castigado y corregido porque has cometido muchos pecados. Por esa misma razón, los que te roben serán robados, los que te ataquen serán atacados, y los que te destruyan serán destruidos. Castigaré a todos tus enemigos y los mandaré como esclavos a las naciones más lejanas. Pero a ti te curaré las heridas. No importa que todos te menosprecien y te llamen ciudad abandonada. Dios también les dijo a los israelitas: haré volver a los prisioneros y los trataré con amor y compasión. Jerusalén será reconstruida y el palacio volverá a edificarse. En las calles volverán a oírse alabanzas y gritos de alegría. Yo les daré muchos hijos y volverán a ser un pueblo numeroso. Volverán a ser un pueblo respetado. Ustedes, pueblo de Israel, volverán a ser importantes, pues yo les devolveré su fuerza. Castigaré a todos sus enemigos. Del mismo pueblo saldrá su rey, a quien permitiré estar en mi presencia, aunque no a todos se lo permito. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les juro que así será. Mi enojo es como una tormenta que azotará a los malvados. Solo me calmaré cuando mis planes se hayan cumplido. Esto ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Mire, todos preferimos escuchar buenas noticias. Nos gusta eso. Nos gusta que nos animen, que nos digan que todo va a salir bien y que jamás tendremos dificultades en la vida. Pues mire, eso también ocurría en tiempos de Jeremías. Había personas que anunciaban mensajes agradables, prometiendo una paz que Dios jamás había prometido. Mientras tanto, Jeremías comunicaba un mensaje mucho más difícil de aceptar. Pero
el mensaje de Jeremías era el que realmente venía del Señor. Con el tiempo quedó claro quién era el que había dicho la verdad. Y por supuesto, fue Jeremías. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. Y escucha esto. No siempre el mensaje más cómodo es el que más necesitamos. Hay ocasiones en las que Dios nos habla para consolarnos. Pero también hay momentos en los que Él nos habla para corregirnos, porque Él sabe que sólo así es como podemos crecer. Un buen médico jamás va a ocultar un diagnóstico para evitar incomodarnos o para evitar que nos sintamos mal, ¿no? Un buen médico habla, dice cuál es el diagnóstico, porque desea que el paciente pueda recibir el tratamiento adecuado. Pues así también actúa Dios con nosotros. Su verdad puede confrontarnos, pero también con esa verdad está buscando nuestro bien. Y lo más hermoso es que después de anunciar Jeremías tiempos difíciles, Dios también promete restaurar. Escucha esto. Dios nunca corrige sin ofrecer esperanza. Dios nunca muestra el problema sin señalar también el camino de regreso. Ese es el corazón de Dios. Cuando usted y yo escuchamos su voz y decidimos obedecerla, descubrimos que incluso las palabras que más nos confrontan terminan siendo las que más transforman nuestra vida. ¿Cuál es entonces la enseñanza de hoy? No busquemos solamente escuchar lo que nos hace sentir bien. Busquemos escuchar también lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. La verdad de Dios siempre nace del amor y tiene el gran propósito de guiarnos hacia una vida mejor. Puede que nos confronte, sí, pero esa confrontación de Dios nunca deja de estar acompañada de amor, de esperanza y de una restauración que solo Él puede dar. Nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo para todos.